Hola Cristina, ¿cómo estamos? ¿Qué decís? Hola Paulino, querido, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches. Bueno, me estoy sonriendo porque la verdad te lo voy a contar. A ver. Vamos a armar verdaderamente una mesa de votación en el estudio. Qué lindo eso, muy bien. Te aviso, porque la verdad que muchas personas no se tomaron el tiempo, no tienen ni idea. Conseguimos una máquina, por supuesto con un simulador, no vamos a mostrar candidatos reales, pero hay mucha gente que no tiene la menor idea de cómo votar, así que vamos a mostrarlo. Pero también tenemos otras, a ver, comillas, simulaciones para anticiparnos a algunos detalles o análisis que se pueden venir. Y tenemos un presidente de mesa verdadero. Ah, qué lindo eso. Muy Porque bien. no sabés quién va a ser presidente de mesa el domingo. Verdadero. Lo veo. ¿Lo veo. ves? Lo veo. ¿Lo ves el ¿Tiene camisa celeste? ¿Se llama Cabot Diego? presidente, Cabot presidente. Muy mirá. Diego Cabot, muy bien. Me Diego. toca. Esta vez Hizo me toca. curso y todo. No, cada tanto me toca. Qué Ya ciudadano. varias, voy varias. Muy Qué bien. ciudadano. Bueno, a estar tempranito, 8 menos 10, Bueno. hiciste el curso. Hice Sí, el todo. curso. Está muy hice el bien. curso. Así que vamos a tener una simulación real. Me No encanta. es lo único que vamos a tener. Pero antes de pasar al programa, primero decirte que un placer compartir este tiempo en este pase mismo con digo, vos, Cristina, Paulino, lo mismo un digo. profesional excelente. Y la verdad que te lo agradezco también porque fue mi momento de aterrizaje en La Nación Más. Así que nunca me lo voy a olvidar. Y aparte la vida da vueltas, ¿viste? Nos vamos a volver a Absolutamente, encontrar. nos vamos a reencontrar, seguimos en la misma casa por otra parte, pero Totalmente. además también lo mismo digo, retribuidos, Cristina, ha sido un verdadero gusto y placer. Sí, un Definitivamente. placer. Y es una continuidad. Exacto. Lo otro, vos sabés que recién acabo de tomarme tanta información, no sé si pudiste, tal vez no, pero te quiero mostrar. A ver. Volvió a hablar Fabiola Yáñez En de España. la fiesta de Olivos. ¿Sabes que no lo vi? Mira vos, te quiero mostrar, te quiero hacer escuchar lo que dijo y que después lo comentemos. Dale. Y hay algo que sí la gente por ahí estuvo esperando, fue una disculpa. Lo del tema de tu cumpleaños fue como el detonante máximo en medio de la pandemia. ¿Qué tenés para decir? Obviamente fue una falta muy grande, es algo de lo que me arrepiento mucho. Fue un error muy grande. Realmente le quiero pedir disculpas a todo el mundo que no se pudo o despedir de sus familias o de sus familiares. Yo me arrepiento, fui parte de eso. No fui quien lo organizó, pero fui parte. Otra de las cosas que por ahí la gente no sabe es que la Casa Rosada se trasladó a Olivos, a la jefatura de gabinete. Todos los ministros trabajaban todos los días en la jefatura de gabinete de Olivos. Entonces eso era una normalidad. De repente te decían, hay una cena y la cena ya estaba lista. Y, o sea, había ministros, esto, lo otro, y eso era natural y normal. Entonces ese día era mi cumpleaños, sí, hubo gente que estaba trabajando conmigo que se quedó, pero esto era algo que pasaba habitualmente. No tiene justificación para nada, por supuesto, pero no fue más que una comida. Algo que Vos sabés, Paulino, que sentía cuando escuchaba estas palabras que algo me estaba choqueando fuerte y como una patada en el estómago. Te voy a decir lo que fue para mí de esto que escuchamos. Si vos haces memoria a ese momento del país, Julio otra que el 2020. Eternauta, otra que el Eternauta. Estábamos todos escondidos, encerrados en las casas, no podía venir nadie de nuestra familia, no podíamos ir. En los edificios, si alguien entraba, tenía que, no sé, entrar con no sé cuántos controles, si es que lo dejaban. ¿Cómo olvidar aquello? Nada de nada. ¿Vos te acordás lo que era? Ni hablar los contactos con los adultos mayores, era todo un desastre. La nieta saludando al abuelo, en mi caso, Por a los favor, 4 o 5 meses, el abuelo por en favor. el balcón y la nieta en el... Y acaba En la de calle. decir Fabiola Yáñez que lo que vimos en su cumpleaños, un 14 de julio, fotos conocidas un año después, era la normalidad. ¿Vos me entendés que es peor todavía? ¿O yo estoy loca? No entró- Porque lo que acaba de decir No entró en conciencia. es que ni siquiera es ella, que ella acaba de decir que era la normalidad, es decir, que podría haber existido una foto de cenas o almuerzos exactamente como la del cumpleaños de Fabiola Yáñez, sin torta, ponele, sin champán y sin bombones, todos los días. Es ¿Me que, entendés lo que te digo? sí, y te digo algo más. Concuerdo en un todo. Y es una bofetada a todos los que cumplimos por entonces aquellas restricciones.
Dicho esto, tal vez Fabiola esté diciendo algo que no conocemos, que eso era mucho más habitual de lo que supimos y que Normalidad. en definitiva era la normalidad en la que vivió el poder, La no los ciudadanos. farsa en la que nos hicieron vivir. Exactamente, por eso digo, probablemente ella esté describiendo algo que nosotros no conocemos cabalmente. Y perdón, ¿vos te acordás cuando Martín Guzmán, ex ministro de Economía, reconoció, admitió que se había estirado las medidas de la pandemia por una cuestión política electoral? Sí, ¿Te acordás? sí, fue un reconocimiento público. Yo la verdad cuando lo escuchaba decía, claro, esa foto estuvo porque era el cumpleaños. Como estuvo la del asado con Hugo Moyano un domingo porque no les importó sacarse fotos sin barbijo, que es parte de la impunidad, la tranquilidad que tenían para sacarse la foto. Pero cuando ella dice, esto era la normalidad. Y si vos haces memoria a cómo vivíamos el resto, con permisos, con controles, no sé, los edificios, los consorcios eran prácticamente vigilantes de sus vecinos. Hisopados permanentes para no perjudicar a los adultos mayores, los que teníamos el cuidado de algunos, ante alguna gripe, alguna cosa que nos pudiera cobijar, ante algún resfrío. Pero mirá, me vienen a la cabeza tantas escenas. Una vecina paseando el perro que la rodearon 13 policías. Sí, no me acuerdo, Sarita, creo que era la que estaba tomando sol, dijo que quiere un poco de vitamina D. ¿Te acordás, Sarita? Sí. Bueno, fíjate vos esto. Aparte, ¿cuántos años pasaron, Paulino? 5 casi. Y yo entiendo que, bueno, la ex primera dama está con una situación todavía de litigio por un caso muy grave contra el expresidente, ¿no? Que también está, de alguna manera, acorralado por otra causa judicial, que es el escándalo de los seguros. Ha habido novedades de esa causa también. Pero la pandemia es una herida abierta todavía, porque murió mucha gente, porque se perdieron momentos que en la vida no cicatrizan si vos no los vivís, cuando te tenés que despedir de un ser querido y no podés ni duelarlo. Sí, sí. Es terrible. Hizo primer grado por Zoom, o sea que imagínate lo que es para la educación, todo lo que fue para la educación en general. Normalidad. Yo creo que ella cuando dice la normalidad está diciendo cómo se vivió en Olivos, ¿vos sabés? Me animo a decir algo más. Creo que en Olivos se vivía más o menos así, con más o con menos comensales, pero que no había un control estricto como lo teníamos el resto, que no había restricciones como las que tuvimos que cumplir el resto, ¿se entiende? Y yo creo que ella deja traslucir eso en la convicción de que eso era la normalidad, sí, la normalidad de ese lugar. Pero no ¿sabés de la lo que Argentina. significa también? A mi humilde modo de ver, porque la verdad recuerdo los comunicados, las cadenas nacionales, el tono dramático. ¿Sabés qué significa? Que manipularon el miedo. Que gobernaron desde el miedo para generar esto o aquello, porque claramente ellos no tenían el mismo miedo si vivían así, con grandes comidas, con mucha gente en la mesa. Mirá, si recordamos, esto se sabe en el 2021, pero había sido el año anterior. Correcto, sí, ¿Correcto? 14 de julio de 2020. Entonces, que aparte, fíjate, era el primer año, se habían pasado menos de 6 meses, marzo a julio, viste, 4 meses de la pandemia. De manera tal que recién salíamos de la primera cuarentena de 3 meses, que en Europa ya habían salido de las medidas más restrictivas. Y acá se estiró como 9 meses la parte más dura. Entonces, esto se sabe el año siguiente, cuando recién estaban dándole permiso a los bares y restaurantes para abrir en la vereda, que muchos se habían fundido. Sí, ¿te acordás? Porque era el takeaway, era un límite, era muy acotado. Después vino la vereda, después vino el espacio abierto, después vino, ¿te acordás? La gente que tenía que tener 2 metros al menos. ¿Te acordás? En el medio un ministro que decía el virus se traslada por la pelotita de tenis, entonces no hay que practicar un deporte No canten, bueno, decían, no se rían. Canten, no se rían. ¿Te acordás? Después no canten, no se rían. Diego, ¿querías agregar algo? Sí, siempre me quedó como muy presente cómo termina esto, ¿no? Porque recuerden que después de todo aquel escándalo,
termina en un juicio muy, muy, muy paradigmático, donde Alberto saca un crédito. ¿Te acordás? Para pagar una multa, reconociendo obviamente los hechos. El $1.000.000. El famoso $1.000.000, que hoy por hoy nos damos cuenta que, digamos, fue otra simulación más, ¿no? Porque estos días, de hecho, en estas horas, se conocieron los pagos, o en realidad la facturación que Alberto Fernández le hacía al famoso asesor de seguros Martínez Sosa por varios millones durante muchos años. 9 años. Claro, con lo cual, digamos, esa simulación que él dijo, no tengo plata, y sacó un crédito en un banco, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo perfecto, en un banco privado donde él tenía cuentas, sacó un crédito para pagar eso. Bueno, cuando uno ve todo lo que está narrado en ese expediente, y por ahí yo alguna vez me tocó hablar con los otros invitados a esa fiesta de Olivo, porque no estaba, bueno, los que eran los invitados, que muchos de ellos, como dice Fabiola, no sé si eran empleados de ella, pero sí tenían cargos, digamos, cercanos a lo que era toda la estructura que había armado la primera dama. Recordemos que también era presidenta del Banco Nación y trabajaba en la fundación, ¿no? En la fundación con una marca, trabajaba en la fundación con una marca que se llamaba algo así como Soñar y Creer, o Creer y Soñar, sí, algo así. Sí, una cosa así. Que la marca era de ella, no era de la fundación, era de ella. Ahora, Diego, ese crédito, como vos bien decís, parte de una simulación, porque también tenía que justificar ese blanco. Claro, exactamente. En fin, exactamente. No quiero ahondar en esto para recordarlo. Me voy a meter ahora en lo que es el tema del día al comenzar el programa, pero no quería dejar de compartir esto, Paulino, porque sé que cuando vemos este tipo de testimonios, tomamos conciencia con la liviandad que empiezan a aparecer las verdades que no son livianas. No, son muy pesadas y cada cual con su cruz. Yo creo que esa la van a cargar de por vida. Gracias, Cristina. Un placer. Hasta la próxima. Un placer, siempre mucha más. merd y nos seguimos encontrando. Sin dudas. Buen programa, buen fin de semana. Gracias.